Hola a todos, bienvenidos a su laboratorio de sensores y actuadores MTR216. Hoy vamos a ver el tema del laboratorio número 4, que es el motor de corriente continua y sensor de posición. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es motor de corriente continua y sensores de posición. El motor DC o motor de corriente continua es un actuador que convierte la energía eléctrica en mecánica con el fin de generar un movimiento rotatorio. Algunas características de estos motores son el torque, la relación de velocidades, las RPM, que son las revoluciones por minuto, y el voltaje de funcionamiento. Algunas partes de este motor son el estator y el rotor. El estator es el encargado de generar un campo magnético constante y es la parte estática. El rotor es un electroimán constituido de un núcleo de fierro con devanados en su superficie que son alimentados por un sistema mecánico de conmutación, en la parte en movimiento. Veamos un poco más acerca del principio de funcionamiento de estos motores. Para generar un par motor es necesario colocar conductores por los cuales circule una corriente eléctrica dentro de un campo magnético. Esto lo podemos ver a través de la ley de Lorentz, en cual la corriente que circula por un conductor eléctrico reacciona con el campo magnético produciendo una fuerza perpendicular al plano formado por ambos, tal como lo observo. Veamos paso a paso cómo es el funcionamiento de este motor. Situémonos en la parte A. El rotor o la bobina se encuentra inicialmente en posición horizontal y por efecto de un flujo de corriente se genera un torque que inicia su movimiento. Debido a este torque generado, la bobina es sometida a una aceleración angular y empieza a girar en sentido antihorario. Vamos a la parte B. El giro de la bobina continúa hasta que sus polos llegan a los polos opuestos de los imanes fijos del estator. En la parte C, ya en esta posición, los torques se anulan debido a la fuerza resultante, a la resultante de las fuerzas que pasa por el centro de rotación. Esto ocasiona un equilibrio estable donde la fuerza resultante es nula y el torque resultante es nulo. Pero, por efecto de la inercia como tal, el rotor continúa girando en sentido antihorario, ya que aún conserva un momento angular en ese sentido. Ya en la parte D, la polarización del conductor se invierte, generando un electroimán con polaridades opuestas y por lo tanto se genera un nuevo torque. Aquí observamos un diagrama simplificado del motor DC con el imán, la bobina, las escobillas y una fuente DC que lo alimenta. Otros tipos de motores DC son los motores sin escobillas. Usualmente los motores DC tienen un conmutador y escobillas que requieren un mantenimiento periódico. Es por esto que su uso se ha reducido en la mayoría de aplicaciones, debido a que demandan un funcionamiento continuo y una mayor confiabilidad del sistema. Para estos casos, se desarrollaron este tipo de motores, los motores sin escobillas, o brushless, que reemplazan la conmutación mecánica de los motores DC normales por una conmutación electrónica. Para implementar esta conmutación electrónica, estos motores usan sensores y circuitos de conducción. Los sensores detectan la posición de los imanes en el rotor. Algunas ventajas de estos motores sin escobillas son una alta eficiencia, alta densidad de potencia, alta relación de torque-inercia, capacidad de operación a altas velocidades, un método de accionamiento simple y bajo costo. Y son ampliamente usados en diferentes sectores. Hasta drones los usan. Aquí les muestro un tipo de motor brushless de la serie ESX de la marca Maxon. Algunas características cuando vemos las especificaciones técnicas de estos motores es el gear ratio, que es un término usado cuando el motor cuenta con una caja reductora y corresponde a la proporción entre el número de giros del eje del motor y el número de giros del eje exterior. El free run speed menciona la velocidad angular del motor en RPM cuando no se encuentra sometido a ninguna carga.
y el free run current hace referencia al consumo aproximado de la corriente. El stall torque corresponde a un torque máximo que puede generar este motor y el stall current hace referencia a la corriente máxima que consume nuestro motor. Generalmente, al inducir un voltaje entre los terminales de un motor DC, el eje gira a velocidad constante y en una única dirección. Pero si deseamos alternar el sentido de la rotación del motor, se necesita invertir la polaridad de los terminales conectados a la fuente de voltaje. Sin embargo, con un puente H se usa un circuito electrónico que facilita esta tarea, realizando el cambio de sentido en forma automática, generalmente usando relés o circuitos integrados. Un puente H está compuesto por 4 interruptores, ya sean mecánicos o electrónicos, posicionados a los extremos del motor. Para el funcionamiento del motor usando un puente H es necesario activar interruptores diagonalmente opuestos, como observan. De esta manera se tiene como resultante que la corriente fluya del polo positivo al polo negativo atravesando el motor y haciéndolo girar. Para invertir la rotación se desactivan los primeros interruptores y se activa el otro par de interruptores restantes, diagonalmente opuestos, lo que genera que la corriente fluya en la dirección opuesta. Por lo tanto, el sentido de la rotación del motor empezará a cambiar. Siempre, anótenlo, deben tener cuidado de no accionar simultáneamente los interruptores de un mismo lado del puente H, debido a que esto haría que el flujo de corriente vaya directo del polo positivo al polo negativo, causando un cortocircuito. Hablemos un poco de lo que es las señales PWM o modulación por ancho de pulsos. Este tipo de señal PWM es una técnica para el manejo de señales generalmente usada para el control de velocidades de motores DC. Para regular la velocidad de giro de un motor DC se requiere disminuir o aumentar el voltaje entre sus terminales dentro de los límites indicados. Era lo que usualmente se hace. Pero una alternativa más eficiente es utilizar señales PWM. Una señal PWM se caracteriza por ser una onda cuadrada de una alta frecuencia que oscila entre un mínimo y un máximo valor permisible. La relación entre el tiempo que permanece en alta y bajo voltaje y el periodo se denomina duty cycle, como lo observan. Ahí tienen la fórmula. El objetivo de usar la técnica PWM es simular una tensión equivalente al promedio del periodo de la señal en alto y bajo voltaje, para variar la velocidad de un motor. Acá les tengo un pequeño ejemplo. Un motor cuyo voltaje nominal es 9 voltios, siendo la máxima velocidad del motor a 9 voltios y a 0 voltios el motor apagado, para el cual el control del motor se usa la técnica PWM, con un duty cycle de 60%, un periodo de 140. ¿Cuál es el voltaje equivalente de la salida y el periodo de la señal PWM? Tenemos para este caso 5.4 voltios y 84 milisegundos. Hablemos un poco de los controladores de los motores. Un controlador de motor es un dispositivo integrado que puede coordinar de manera predeterminada la performance de un motor eléctrico. Algunas de sus características que posee son que encuentra el arranque y parada manual y automática del motor. Se puede seleccionar el sentido del giro, regular la velocidad y el torque y tener una protección contra sobrecargas y fallas eléctricas. Para esto, los controladores incorporan un puente H, dependiendo del caso de uso, y reciben señales PWM de un dispositivo externo o las generan internamente. Dentro de estos dispositivos se tienen los controladores inteligentes, los cuales emplean un microprocesador para un mayor control de los motores. Estos pueden monitorear la carga en el motor y hacer coincidir el torque con la carga del motor, y esto proporciona una mayor eficiencia en el control.
De igual manera, este tipo de controladores poseen diferentes modos de interfaz, lo que le dan una mayor versatilidad de uso. Generalmente los que tienen interfaz son los más modernos. Aquí les muestro un controlador de motores RoboClaw de la empresa Basic Micro, el cual es eficiente, versátil y contiene dos canales síncronos de control. Hablemos de encoders. El encoder es un sensor que permite medir la posición angular o el movimiento de un eje rotatorio a través de una serie de pulsos. Estos pulsos son procesados para determinar la posición, velocidad y aceleración angular del eje. En estos casos de motores. Tenemos encoders absolutos, que el encoder es un encoder rotatorio que permite obtener información de la posición del eje debido a que se produce un único código digital, como observan, para cada posición angular. Este código se genera ¿cómo? Acoplando al eje un disco con ranuras codificadas. El disco se encuentra entre un arreglo de emisores y receptores de luz, que según la posición angular del eje devuelve un código único. También encontramos encoders rotatorios incrementales, que utiliza sensores ya sea de tipo óptico, mecánico, magnético, para realizar las mediciones angulares. El encoder incremental se puede acoplar a un disco, se puede acoplar un disco al eje del motor y se tiene un sensor que detecta los cambios entre la zona opaca y transparente, como observan. De esta forma, se obtienen secuencias de pulsos cuya distancia en el tiempo representa la velocidad del giro del motor. En algunos casos se tienen dos sensores separados en unos 90 grados. Esto permite tener información sobre el sentido de giro del motor también. Finalmente, hablemos un poco de los bloques de LabVIEW que van a usar en este laboratorio. Algunos que muy probablemente usen sea el Simulate Signal, el Filter y el Spectral Measurement. En el caso del bloque de Simulate Signal, no olvidar configurar el tipo de señal que van a tener. En nuestro caso vamos a usar señales cuadráticas. De igual manera, no olviden leer el anexo del laboratorio número 3 sobre cómo hallar la frecuencia de muestreo y sobre la frecuencia de corte de filtros. Eso sería todo acerca de la parte teórica y mucha suerte en su parte práctica. Nos vemos.